Revisemos un poco Moodle, que tienen ahí en la plataforma. Si ustedes se van acá al apartado de proyecto en grupo y en la pestaña de grupos conformados, pues ya van a encontrar sus grupos para que puedan trabajar el reporte inicial del proyecto. La fecha de entrega de ese reporte inicial de proyecto creo que la vamos a dejar para el próximo lunes festivo. No este lunes, de este lunes en 8. ¿Sí la están viendo? Sí, Sí, señor. señor. ¿Alguien de los que está conectado todavía no está en el grupo de WhatsApp? ¿Todos están en el grupo de WhatsApp? Si todos están en el grupo de WhatsApp, pues por ahí pueden contactarse, cruzar contactos y comenzar a trabajar, ¿de acuerdo? Después tenemos otro apartado que se llama interés. Y en la pestaña de sigamos hablando de interés, van a encontrar las presentaciones. Ya hemos hablado de interés nominal y efectivo, hemos hablado de interés anticipado y vencido. Hoy vamos a hablar de interés corriente y de interés real. Y si nos da de pronto tiempo, de una vez de capitalización discreta y continua. Luego, por favor, descarguen estas dos presentaciones que son las que vamos a revisar en clase. Asimismo, acá donde dice otros recursos, se encuentran 3 hojas de cálculo. Las 2 primeras son series históricas que hace el DANE, Departamento Administrativo Nacional de Estadística. Una con la serie del salario mínimo y otra es la serie del IPC. Que si recuerdan, pues el IPC es el indicador de la inflación, ¿cierto? Es el índice de precios al consumidor que me está marcando mes a mes la fluctuación de la inflación. Y esta que dice interés corriente e interés real, pues es un archivo que vamos a trabajar hoy. Por favor, descarguen.
De los ejercicios que habíamos dejado planteados la clase pasada, ¿no tienen dudas? Profe, yo sí, o sea, tengo como dudas de cómo pasar de una tasa a otra. O sea, el último ejercicio que vimos la clase pasada. Y específicamente, ¿dónde se te presentó la duda? ¿En qué tasas? ¿Convirtiendo qué tasas? ¿O dónde tienes la duda? Nosotros pasamos una de nominal semestral mes vencida a una nominal bimestral anual. Nominal trimestral anual no existe la tasa. No, bimestral anual. Nominal bimestral anual tampoco existe la tasa, porque el periodo de la tasa sería menor que el periodo de composición. Hagamos un ejercicio, cualquiera. Retomemos Debe un ser poco el tema. bimestral anticipada. ¿Cómo? Sí, seguro copié mal. Debe ser bimestral anticipada. Anticipada, bimestral anticipada. Primero recordemos una cosa. Para una serie de tasas efectivas, o comencemos por una parte. Para una serie de tasas periódicas, si tengo por ejemplo una tasa nominal trimestre vencida y quiero convertirla en una nominal mes vencida o una nominal bimestre anticipada o una nominal semestre anticipada o cualquier otra tasa periódica, pues primero tengo que pasar por las tasas efectivas anuales, ¿cierto? Hagamos un ejemplo. Supongamos que tenemos una tasa del 8% o del 9%. No, ya la hemos trabajado mucho. Supongamos que tenemos una tasa del 6%, nominal trimestre vencida. ¿Cuáles son las tasas equivalentes? Nominales mes vencidas, nominal bimestre anticipado, nominal semestre anticipado. Ustedes están viendo la presentación. No, profe. No, señor. Vamos a compartir esto. Espérame un segundo, por favor.
¿Ahora sí están viendo la pizarra? Sí, Sí, señor. 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 Ok. Si quiero convertir de una tasa del 6% nominal trimestre vencida a las tasas periódicas nominal mes vencido o nominal bimestre anticipado o nominal semestre anticipado, les comentaba, tengo que pasar primero por la tasa efectiva anual. Por lo tanto, para calcular la tasa efectiva anual, sé que esta es igual a 1 más el 6% elevado a la 4 menos 1. ¿Para todos es claro por qué a la 4? ¿O a alguien le queda dudas de por qué esa potencia es 4? Por lo que en el año hay 4 trimestres, ¿cierto, profe? Claro, porque la tasa periódica es trimestral y en el año hay 4 trimestres. Como estoy haciendo un análisis anual, pues tengo que elevarlo a la 4, ¿sí? ¿Cuánto me da esa tasa? Voy a comenzar a preguntarles, que siento que no... 0.26, profe. Punto 26. Bueno, soy dos, profe. 0.26. 26,24 7. 37, por ciento. Ahora bien, si yo quiero entonces buscar cuál es mi tasa nominal bimestre anticipado, ¿qué harían ustedes primero? Nominal bimestre vencida. Sí. Buscan la nominal bimestre vencida, que sería igual a qué? 1 más la nominal anual a la 1 sobre M, ¿Uno más la nominal anual o la efectiva anual? la efectiva. 1 más la efectiva anual elevado a la qué? 1 sobre M. ¿Y cuánto es ese M? Ese M sería 6. 6. 6, ¿cierto? Porque si estoy pasando de una tasa que está expresada en términos anuales a una bimestral, pues ya sé que hay 6 periodos de composición de ese año hacia el semestre, ¿cierto? Menos 1. Es decir, ¿cuánto les da esa tasa? 1 más 0.262477 Me elevado. dio 3.96%, profe. ¿De acuerdo? 3,961, ¿cierto? Por ciento. ¿Y ahora qué hago? De la vencida sería pasarla a la anticipada, ¿no? Entonces, para encontrar la tasa anticipada, sería igual a la nominal bimestre vencida sobre 1 más o menos. Más. Más. Esa tasa anticipada va a ser mayor que 3,961% o tiene que ser menor.
Tiene que ser menor. Menor. Es menor, correcto, porque las tasas vencidas son las tasas efectivas para el periodo. Entonces, si hago 0,03961 dividido entre 1 más eso, ¿cuánto les da? $3,8101, ¿cierto? Por ciento. Si quisiera hacer la tasa nominal mes vencida, pues sería igual a 1 más la efectiva anual elevado a la 1 sobre ¿qué? 12. 12. 12. 12 menos 1. Y si finalmente quiero hacer la nominal semestre anticipada, pues es similar al caso que hicimos con la bimestre anticipada. Lo único que va a cambiar en este caso es que esto no va a ser 6, sino ¿cuánto va a ser acá? 2. 2. De 2, ¿cierto? Hay 2 semestres en un año. ¿Eso aclara un poco tu duda? Sí, profe, muchas gracias. Muy bien. ¿Qué pasa si yo quisiera, para encontrar la tasa nominal semestre anticipada, la hago de manera similar a como hallé la tasa nominal bimestre anticipada? Lo único que está cambiando es la M en esta ecuación, lo que encerré en morado, que no va a ser 6, sino en este caso para la nominal semestre anticipada va a ser 2, porque el análisis es pasar de un año, tengo acá, a un semestre. Y tengo 2 periodos de composición, es decir, 2 semestres en un año. Mientras que en la tasa en rojo, que hicimos en rojo, tenía 6 bimestres en un año. ¿Sí? Esa es la razón por la que cambia la M entre los 2 ejercicios. ¿Sí la ven? Sí, profe. Sí, señor. Vale. Donde dice nominal bimestral anual, Regálame un minutico ya. vale. ¿Cuál era la pregunta? Profe, que donde escribimos tasa bimestral anual igual a nominal bimestral vencida sobre 1 más nominal bimestral, ahí es vencida, o sea, en el denominador. De acuerdo, vamos a corregirlo para que no para no crear confusión. Acá es vencida también. Muchas gracias. Si yo quisiera hallar la nominal anual bimestre anticipada, ¿qué tengo que hacer? Multiplicar la nominal bimestre anticipado por 6. De acuerdo. Sería igual a la nominal bimestre anticipada por 6. ¿Cuánto te da eso?
me daría 22,86%, ¿cierto? Bien. Recuerden que para cada tasa efectiva puedo encontrar múltiples tasas nominales y periódicas, pero para cada tasa nominal o tasa periódica solo existe una tasa efectiva equivalente. Volvamos a la presentación y comenzamos a hablar un poco de lo que teníamos para hoy. Hablemos un poco del interés corriente e interés real. ¿Ya todos descargaron lo que les mostré ahorita en Moodle? Sí, señor. Sí, profe. Bueno. Entonces, para hablar de interés corriente e interés real, nos interesa comprender cuál es la relación entre ellas y qué significa cada una de ellas, ¿cierto? Y el elemento principal para entender el concepto, en este caso, es la inflación y cómo esta inflación participa en la tasa de retorno o en la tasa de interés que tiene, por ejemplo, un crédito o una inversión. O un consumo, puede ser. Adicionalmente, es importante poder convertir intereses corrientes, lo que también llamamos nominales, en intereses reales. Pero primero definamos qué es un interés corriente, que es el que se deriva directamente del cambio del valor del dinero en el tiempo. Ojo, cuando los valores se expresan en pesos del respectivo periodo. La manera como nos referimos a los valores de dinero expresados en pesos del respectivo periodo, por lo tanto, se conoce como pesos corrientes. El tema se vuelve un poco complejo de explicar, porque entonces, ¿qué es eso de pesos del respectivo periodo? Me tocaría comenzar a pensar y vamos a ver qué tan buena memoria tiene. Cuando ustedes estaban en el colegio, cuando apenas entraron a bachillerato, ¿cuánto costaba una Coca-Cola? Y más o menos qué año era ese. Podríamos decir que era que por ahí el 2002, ¿cierto? Sí, sí, señor. ¿Cuánto les costaba una Coca-Cola en el 2002? Pues por lo menos como una 350, creo que valía como entre 600, 700 pesos, creo. Ok. Entonces, en pesos corrientes del 2002, una Coca-Cola valía 700 pesos. De 350 mililitros, valía 700 pesos. ¿Cuánto vale la misma Coca-Cola hoy? 1500, 1600 más o menos. Entonces, en pesos corrientes del 2020, una Coca-Cola de 350 mililitros vale 1.500 o 2.000 pesos. ¿Me entienden ahora a lo que me refiero con pesos que se expresan en el respectivo periodo? Sí, señor. El valor que tenía en el respectivo periodo las cosas, ¿sí? En la diapositiva que ustedes están viendo acá, pues hay una serie de valores, ¿cierto? Para cada uno de los años, que corresponden al salario mínimo, que se estipuló en pesos corrientes
para cada uno de esos periodos. Y el valor en porcentaje corresponde a la variación de la inflación o al indicador del IPC, que es el índice de precios al consumidor, que hubo en el respectivo periodo. Si ustedes abren el Excel que descargaron en Moodle, se van a encontrar con una información más completa, ¿cierto? Porque lo van a encontrar desde el año 84 hasta el 2020. Si quisiera analizar esa variación que ha tenido la inflación para esa serie que ustedes, más o menos la serie que ustedes tienen en el Excel, fíjense que por acá en los años 90 alcanzamos a tener inflaciones del orden del 32, del 33%. ¿Sí lo están viendo? Sí, señor. Sí, señor. ¿Qué creen que se debía esa inflación en Colombia? O sea, ¿qué hizo? ¿Esa no fue la entrada del dinero del narcotráfico, profesor? Sí, es precisamente lo que ocurrió, ¿cierto? O sea, la razón por la que hubo mucha inflación en esa época era porque estaba pasando el país por una situación muy compleja en términos, por el tema del narcotráfico, donde había una incertidumbre muy grande de cuándo ponían una bomba o cuándo no, lo que hizo que la inversión extranjera pues se asustara y se fuera, ¿cierto? Hubiera muy poca inversión extranjera. Aparte había mucho dinero circulando, dinero que no era, pues que era producto del narcotráfico, entonces eso también hacía que los precios de las cosas suban, ¿cierto? Cuando hay mucho dinero circulando y mucha gente comprando, así por ejemplo están comprando mucha vivienda, pues el precio de la vivienda sube. Pero el fenómeno no era por un fenómeno de producción económica normal, o sea, no todos en Colombia estamos, qué sé yo, haciendo empresas de calzado y entonces ganando bastante dinero por el calzado que estaba vendiendo y por ende podíamos comprar mucha vivienda, sino por un efecto que no era del todo legal, que de todos modos se ponía a circular dinero y que hizo que se presentaran estos picos de inflación, ¿cierto? Ya acercándonos a la época contemporánea, fíjense que por acá en el año 2016 hubo un repunte, ¿cierto? El año 2014 la inflación estaba por ahí en el 2,5, en el 3%, y en el año 2016 volvió a subir. ¿Qué recuerdan de su historia reciente que haya podido influenciar esta subida en la inflación? O algo similar ocurrió en el año 2008, pero yo creo que ya el 2008 está un poco lejos para recordar, ¿o no? ¿Qué ocurrió en el 2008 y qué ocurrió por acá en el 2015, 2016, que haya podido influenciar la variación de la inflación en Colombia? La revalorización del barril de petróleo. Eso ocurrió en el 2015, ¿cierto? El petróleo pasó de valer casi $110 el barril a 30, a 40 y pico dólares el barril. Como Colombia pues depende de la exportación de petróleo en gran medida, pues eso influenció negativamente, esa caída en los precios del petróleo influenció negativamente el comportamiento de la inflación, ¿cierto? Y por eso hubo una situación inflacionaria. Además porque el valor del dólar también sube, ¿no? O en otras palabras, el peso se desvalorizó.
Entonces, comprar cosas importadas se vuelve más costoso y genera un fenómeno inflacionario. ¿Y en el 2008 qué ocurrió? ¿Me recuerdan? Haciendo un poco de memoria, en el 2008 ocurrió una crisis económica mundial, producto de que en países desarrollados, pues había muchos préstamos de vivienda a personas que no tenían capacidad de pago, ¿cierto? De esos créditos de vivienda. La gente comenzó a quedarse insolvente y después de eso, pues, al no poder pagar, comenzaron a devolver los inmuebles a los bancos tampoco podían sostenerlos y se comenzaron a quebrar. Y eso, pues, afectó la economía de todo el mundo, ¿no? En unos países en mayor medida, en otros países un poco menos, ¿sí? Pero eso que ocurrió en el 2008, fíjense que se comienza a materializar en el país casi con un año de diferencia, ¿no? O sea, el pico de inflación se presentó casi en el 2009. Igual con el tema del petróleo, el pico no se presentó, la situación se presentó a finales del 2015, pero el pico inflacionario se presentó por allá en el 2016, pero la causa era esa. Entonces, de la tabla que están viendo acá, podemos ver la evolución en pesos corrientes del salario mínimo que ha tenido Colombia en diferentes años, ¿cierto? Comencemos a trabajar nuestro Excel. Por favor, ábranlo. Yo también lo voy a abrir y comencemos a trabajar. Les voy a pedir, les voy a compartir pantalla para que ustedes puedan ir mostrándome qué van haciendo. ¿De acuerdo? Por favor, me comentan cuando ya lo tengan abierto. Ya, profe. ¿Abrir qué, profesor? Que no lo escuché, qué pena. El archivo de Excel que se encuentra colgado en Moodle que se llama interés corriente y real. Este archivo que están viendo acá. Lo primero que quiero que revisen es cuál fue la variación del salario mínimo de un año al otro. Variación porcentual anual del salario mínimo. David, Valencia, ¿en qué año naciste? En 1997. 97. Fíjate que en el año 97 el salario mínimo valía 172.005 pesos.
Es decir, en pesos corrientes del 97, el salario mínimo equivalía a ese valor, 172.005 pesos. ¿Sabías ese dato? No, profe. Bueno, por favor revisen cuál fue la variación anual. ¿Cómo lo hacemos? O sea, si quiero saber cuánto fue que ajustó el gobierno entre el año 84 y 85 el salario mínimo, ¿cómo lo hago? ¿Qué recuerdan de su clase de estadística? ¿Ya todos vieron estadística? Sí, señor. Pues sería el salario del año siguiente menos el anterior, ¿no? Dividido entre el anterior. Entonces, de acuerdo a lo que planteas, sería este menos este, dividido entre el anterior, Sí, señor. 20%, ¿cierto? Que es la misma forma como calculamos las tasas de interés, ¿cierto? O lo podría hacer de otra forma que sería igual a este sobre este menos 1. Me da igual, ¿no? Pero dejémoslo como lo planteaste. Si revisamos toda la serie, ¿en qué año, de qué año a qué año hubo la mayor fluctuación? O sea, ¿cuándo ajustó más el gobierno el salario mínimo? ¿Del 88 al 89? Miremoslo. Vámonos acá. Mayor a menor. Cuadra la ecuación. Voy a copiarlo. Y ahora sí. Del 88 al 89, que lo ajustó en un 27%. Sí, señor. ¿En qué año la inflación fue mayor? En 1990, profe. 90. Si lo vuelvo a filtrar, de acuerdo, en el 90. ¿Qué pasó en el año 90? Aquí. Tengo una inflación del 32%, finalizando el año 90. Es decir, que para el año 91, si quería comprar algo que valía 1.000 pesos en el 90, pues tendría que ¿cuánto me valdría en el 91? Algo que en el 90 me costaba 1.000 pesos, ¿cuánto me valía? 1323. Ajá, de acuerdo, 1.323 pesos. ¿Qué pasó con el salario mínimo? ¿Cuánto varió? El 0.6%, profe. Ah, bueno, en tasa, pero ¿Cuánto varió el salario mínimo del 90 al 91? 26%.
26,06, ¿cierto? $26,06. Entonces, ¿qué pasó en ese año con la capacidad de consumo de los colombianos? Oh, se disminuyó. ¿Por qué? Porque pues Pues los precios la inflación subieron. fue mayor a lo que subió el salario. La inflación que hubo entre un año y el otro fue superior a lo que ajustaron de salario mínimo, ¿cierto? Es decir, que con el salario mínimo del 91, 51.716 pesos, no se podía comprar lo mismo que con el salario mínimo del 90, que era 41.025 pesos, ¿cierto? Se perdió capacidad de consumo. Los colombianos no podían adquirir la misma cantidad de cosas que en el año inmediatamente anterior. ¿Cuánto fue? Si reviso ahora lo que estábamos viendo en la diapositiva, que decíamos en pesos corrientes, yo podría encontrar cuál fue la variación del salario mínimo o cuál debía ser la variación del salario mínimo si tuviera en cuenta la inflación, ¿cierto? Si quisiera encontrar en pesos reales a cuánto debía corresponder el salario mínimo, cuánto equivaldría el salario mínimo del 85, por ejemplo. Si el IPC entre el 84 y el 85 fue el 18,28%. Pues recordemos, señor, cuéntame. Sería 13,3632. Que 13.300. si recordamos nuestras ecuaciones de ingeniería económica, las que ya hemos visto, tenemos una que dice valor futuro es igual a 1 a valor presente por 1 más el interés, ¿cierto? En donde en este caso la inflación es un interés. Es decir, que entre el 84 y el 85, si tomo la variación o si tomo el interés de la inflación, el salario equivalente hubiera sido valor presente, que sería el del 84, por 1 más la tasa de inflación. Me da lo que comentó su compañero, ¿no? 13.363 pesos. Esos son pesos reales. Ya ahorita volvemos a la diapositiva, vamos a hacer todo el ejercicio en el Excel y después volvemos a la diapositiva. Si fuera así, ¿a cuánto equivaldría el salario mínimo si solo nos hubieran ajustado la inflación de un año al otro? ¿A cuánto equivaldría el salario mínimo hoy, 2020? Emanuel, Sami, Señor, no tengo idea. me
¿Están haciendo el ejercicio? Sí, señor. Y profe, a mí me dio 859.584. No sé si esté bien. A mí también. A mí también. Ok, entonces si comienzo a arrastrar esta ecuación, fíjense que lo que estoy haciendo pues es ir actualizando el valor del salario mínimo, ¿cierto? Solo por la inflación. Ah, no, perdón. A ver, ¿cómo lo haríamos? ¿No sería con el primer salario mínimo nominal? Para Sí. hacerlo, Con el anterior. sí, con el anterior. Claro. Pero entonces, a eso lo llamaría... Pasa es que me adelanté, pero bueno, vamos a hacerlo. Eso sería encontrar el salario mínimo mensual legal vigente en pesos constantes del 84. Sería igual al precio base. Me tocaría dejarlo fijo, ¿cierto? Por la fluctuación que voy teniendo año a año en interés. 1 más la inflación de ese año. En efecto, para el primer año sería 13.363, pero para el 2020, si la arrastro, me daría, a ver si lo hicimos bien, no. ¿Qué tengo que hacer? El precio base ya no es este, ¿cierto? Es este. Y no está fijo. Me daría 712.022 pesos, ¿cierto? Si desde el año 84 hasta hoy hubieran ajustado el salario mínimo únicamente utilizando la inflación, o sea, que el aumento del salario mínimo fuera equivalente al valor de la inflación del año, el salario mínimo en el 2020 valdría 712.022 pesos. ¿Sí es eso claro? Sí, señor. Sí, señor. En otras palabras, entre el año 84 y el año 2020 hemos ganado 165.781 pesos en capacidad de consumo, en pesos corrientes del 2020. Profe, qué pena, ¿me puedes repetir la operación que hizo para que esos valores? ¿Qué hice acá? Cogí mi salario base, que fue el del 84, ¿sí? Voy a volver a borrar todo lo demás. Para el 85, el salario lo voy a ajustar simplemente con la inflación.
utilizando obviamente mi fórmula de ingeniería económica, esta que les acabo de señalar por acá en verde. ¿Sí? Es decir, mi valor presente, que era este, el de 11.298, lo multiplico por la tasa de interés de inflación, que era esta, ¿cierto? 1 más esta. Y me da 13.363. Si ya desplazo esta ecuación, fíjense que para la siguiente me va tomando el valor que ya actualicé del 85 por la tasa de inflación del 85 y así sucesivamente. Hasta que llego a los 712.022. En la columna E, lo que quiero que revisen es cuál ha sido la fluctuación o la variación nominal que tendría el salario mínimo realmente si se hubiera ajustado solamente con la inflación del año. Para el caso del 85, pues tengo la variación de base, el salario del 84 por el valor de la inflación. Para el año 86 tengo de base el valor del 85 por la inflación. Si lo arrastro, fíjense que para el año 2020, si nos hubieran ajustado solamente el valor de la inflación del año 2019, el salario mínimo hubiera quedado en 859.584 pesos, que fue lo que comentó una compañera ahorita, ¿cierto? Pero no se estaba actualizando el valor real desde un periodo base, sino simplemente ajustando el valor del año inmediatamente anterior por la inflación. Ahora bien, ¿cuánto fue la variación en términos porcentuales que hubo realmente entre el salario mínimo que decidió poner el gobierno para el respectivo periodo y el que hubiera sido si solo se hubiera actualizado la inflación? Pues hago algo similar a lo que hice en la columna D, ¿cierto? Sería igual al valor que en efecto le dieron al salario mínimo en pesos corrientes del respectivo periodo, menos el valor que sale de actualizar la cifra del salario mínimo del año inmediatamente anterior por la inflación, sobre ese valor, ¿cierto? Y esto me da el 1,46%. ¿Ustedes saben si podemos compartir dos pantallas al mismo tiempo?
Creo que solo una, profe. Solo deja una. Entonces, por favor, ustedes que están siguiendo las diapositivas, revisen la diapositiva número 198. Y después, Pero también puede, digamos, poner la mitad de la pantalla del Excel y la otra mitad de las diapositivas, profe. Eso sí se puede hacer. no, porque cuando comparto pantalla, él me dice, me está preguntando qué ventana es la que quiero compartir. Vamos, esa era la pregunta. ¿Podría compartir más de una ventana? Ah, puede compartir la pantalla Sí. completa, o sea, todo lo que haga. Ah, ok, dame un segundo. Ahí sí la ve. La pantalla, ok. O sea, aquí ya están viendo el Excel, ¿cierto? El PowerPoint, Sí, ¿cierto? señor. Sí, señor. Ya, Eso. Ya, profe, tienen ambas. Sí, Ah, señor. sí. listo. Pues fíjense que si despejo de la ecuación que tengo acá a la derecha, despejo el valor real, pues tengo que el valor real es igual a 1 más el interés corriente, que lo voy a colocar 1 más el interés corriente, en este caso sería, ¿qué cosa? La variación del salario mínimo, ¿cierto? Dividido 1 más la fluctuación del IPC, que es esta, entre un año y otra, digamos acá la tenemos con un desfase, ¿cierto? Menos 1. Fíjense que me da lo mismo que acabamos de analizar, ¿cierto? Solo que en la ecuación que hicimos, en la columna G, solo utilizamos las tasas conocidas, ¿cierto? De fluctuación del IPC y de fluctuación del salario mínimo. Y en esta lo que hicimos era revisar cuál fue la variación nominal, en términos nominales, en términos de magnitudes, de cantidades, que hubo entre un año y otro. ¿Sí? Si lo llevamos y hacemos el análisis, fíjense que Duque dijo en el año 2019 que el aumento del salario mínimo, del 6% en el año 2019, había sido el aumento más alto de los últimos 10 años. ¿Alguien se acuerda de esa afirmación? Sí, señor. Sí, profe. Entonces resulta que cuando él dijo eso, muchas personas saltaron porque dijeron, no, pero ¿cómo así? En el año 2016 y 2017, el aumento del salario mínimo fue el 7%. O sea, fue más alto que el 6%. Pero resulta que en términos reales no fue el más alto, ¿sí? Porque en el año 2016 la variación real fue del 0.22%, en el año 2017 del 1,18%, mientras que en el año 2019 fue del 2,73%. Si reviso los últimos 10 años, pues en efecto ha sido la más alta. Por acá en el año 2014 también hubo una variación del 2,51, ¿sí la ven? Variación real. Y fíjense que el aumento de ese año fue solo del 4,5% en términos totales, ¿cierto? ¿Sí me van siguiendo a lo que les estoy comentando? Sí, señor. Sí, señor. Entonces, esa fue la razón de la afirmación en ese momento del presidente.
Afirmación que el 90%, bueno, no sé, la gran mayoría de colombianos no entendieron, ¿cierto? Porque solo entendemos de este número. ¿Cuánto es que me suben el salario mínimo de un año al otro? Pero no hacemos normalmente el análisis de cuál es la variación real, o sea, qué incidencia real tiene ese aumento del salario mínimo sobre mi capacidad de consumo. Fíjense que si yo hiciera, estas dos columnas son lo mismo, ¿no? Solo que la calculamos de manera diferente. Pero si yo la analizo utilizando una herramienta, voy a colocarla otra vez pantalla completa acá. Si yo analizo estas dos columnas con una herramienta que tiene Excel, que es muy útil, que es esta que, si le digo formato condicional, él me deja o colocarle barras o colocarle escalas de colores, ¿cierto? Si le coloco esta escala de color en donde a lo más alto me la está colocando en verde y a lo más bajo me la está colocando en rojo, fíjense que en el año del 90 al 91 se perdió una capacidad de consumo del 4,76% real, que ya lo habíamos analizado, ¿cierto? Ya lo habíamos mirado de alguna forma. Pero no fue el único año donde se perdió capacidad de consumo. Fíjense que en esta serie de 7 años, entre el año 89 y el año 95, los colombianos perdieron capacidad de consumo. Fueron años muy complejos. Toda la época del narcotráfico, toda la época de Pablo Escobar, de las bombas, de todo lo que pasó en Colombia. ¿Sí? Y hubo otros años que pues todavía el país intentaba recuperarse de alguna forma, ¿no? Y otros donde, bueno, ahí vamos. Vuelvo y le hago la misma pregunta, por ejemplo, a Juliet. ¿En qué año naciste, Juliet? Yo nací en 1999. Ah, bueno, hay otra Juliet. No, tú, está bien. 1999. En el 99. En el año 99 el salario mínimo era 236.460. Si hiciera el análisis en pesos constantes de ese salario mínimo a hoy, o sea, en vez de colocar acá 88, sino colocaría 99. Fíjense que lo único que tendría que hacer en este Excel, que ya lo hicimos, era cambiar este valor, ¿cierto? Poner este acá. Todos estos, pues, ya no entrarían en el análisis. Y a precios de hoy, en pesos constantes del año 99, el salario mínimo hoy equivaldría a 673.895 pesos. ¿Por qué disminuyó frente a lo que habíamos hecho antes? Pues producto de esta serie de años que el país fue perdiendo capacidad de consumo, ¿cierto? De manera similar, si quisiera expresar el salario mínimo en pesos constantes del año 2020, ¿qué tendría que hacer? O sea, si quisiera saber a cuánto equivalía el salario del 84 en pesos constantes del 2020, para de alguna forma, ustedes que están, todos que estamos hoy en el 2020, cuantificar qué se podía comprar y qué no, o sea, qué tanto ha sido la variación, ¿cómo lo hago? ¿No sería lo mismo, pero viniéndose de abajo para arriba?
Sería lo mismo, pero de abajo para arriba. Entonces, de abajo para arriba tendría que el valor presente 877. es igual al valor futuro sobre 1 más el interés, ¿cierto? Que es voltear mi ecuación. ¿Sí? Es decir, que si hoy vale 877.000, vamos a mover esta acá un poco. Hoy equivale a 877.803 pesos. Ese mismo valor, o el valor equivalente del salario mínimo en el 2019, teniendo en cuenta los pesos constantes del 2020, sería igual a este valor sobre 1 más el interés, ¿cierto? Que sería la fluctuación de la inflación. Profe, qué pena, ¿cómo sacó? Ah, no, ya lo vi, de 877. 877 es el valor del año base. Sí, ¿Sí? el de sí, profe. Ahora voy a dejar de aquí en azul como el año base. Si me desplazo hacia arriba, fíjense que en pesos constantes del 2020, el salario mínimo del 84 equivaldría a 13.929 pesos. Un momento, si estamos haciendo esto bien. En pesos constantes del 2020, sí, lo estamos haciendo bien. Es decir, que hemos ganado capacidad de consumo, ¿cierto? Considerablemente. Porque ¿cuántas cosas podemos comprar hoy en día con 13.929 pesos? Muy pocas. Nada, ¿cierto? Muy poco, o sea, para subsistir, para las necesidades básicas, muy poco. Escasamente me logro subir en bus 3 días, ¿cierto? Ida y vuelta, unos 3 días, y ya. Y ese era el salario mínimo del 84. Luego, aunque falta mucho por mejorar en el país, algo parece que se ha intentado hacer medianamente, digamos, ajustar un poco más a la realidad. No bien, pero sí ajustarlo un poco más a la realidad. Sin embargo, no alcanza, ¿cierto? O sea, este salario mínimo no alcanza para comprar todas las necesidades básicas de una familia promedio en Colombia. ¿Sí? Pero bueno, eso es otro tema. ¿Para qué me sirve entender esto que estamos haciendo hoy? Pues muchas veces en proyectos es útil saber cómo ha fluctuado el valor de los insumos, por decir algo, en concreto. Entonces, si yo tengo mi proyecto, hago los diseños hoy, tengo un lote urbanizable, hago el diseño del edificio que puedo urbanizar en ese lote y todo lo demás, pero a la hora de buscar financiación o a la hora de ejecutarlo resulta que viene una pandemia, un coronavirus, y no parece lógico comenzar el proyecto hoy, sino que tengo que dejarlo congelado. Cuando lo retome, si resulta que es 2 o 3 años después, puedo revisar cómo se ha comportado la fluctuación de los insumos en función de la que ya tenía, ¿cierto? En función de la inflación y en función del precio del mercado realmente. Y volver a hacer el análisis, ¿cierto? O para cuando no tengo, por ejemplo,
cuando quiero presupuestar de manera muy rápida un proyecto en pesos de hoy, cuando quiero actualizar los presupuestos a precios de hoy, de algo que ya se tenía hace un par de años, pues puedo hacerlo por este método, ¿cierto? Que no es el método que se usa normalmente en presupuestación, porque muchas veces el precio del mercado fluctúa de manera diferente al indicador global del IPC. ¿Sí? Para hallar el indicador del IPC, recuerden que yo tengo que ir a hacer mercado y comprar todos los productos de la canasta familiar y ver cómo ha sido la fluctuación de todos, y al final se hace un indicador consolidado de todas las fluctuaciones de todos los productos. Luego, hay productos que están fluctuando más que otros, ¿cierto? Los tapabocas, el gel antibacterial, pues seguramente ha fluctuado de manera muy superior a muchos otros productos en este momento. ¿Sí es claro? Sí, señor. Revisemos las diapositivas. Voy a dejar de compartir acá, me voy a volver a la presentación. Ya donde habíamos quedado. Entonces, fíjense que en el Excel que ustedes están trabajando, pues pueden sacar esta gráfica, ¿cierto? Que es la variación del IPC, que ya la habíamos comentado ahorita. Viendo la evolución en pesos corrientes del salario mínimo del respectivo periodo, lo que hicimos después fue completar la misma tabla calculando la variación porcentual del salario mínimo por periodo en pesos corrientes, y finalmente se comparó la tasa de crecimiento del salario en pesos con la tasa de la inflación, que fue más o menos lo que hicimos acá. Solo que aquí en la presentación, pues el cuadro se está tomando para los últimos 20 años, ¿cierto? O 18 años, porque no está actualizado hasta el 2020. Pero ustedes ya lo tienen allá, ¿cierto? Haciendo el análisis de variabilidad, entonces ya notamos que en años como el 91, la variación del IPC, de la inflación, fue muy superior a lo que realmente se actualizó el salario. Y ya decíamos que pues en estos años los colombianos perdimos capacidad de consumo, ¿cierto? O sea, cuando la línea verde, que es la fluctuación del valor del salario mínimo, está por debajo de la línea azul, que es la fluctuación de la inflación, estamos perdiendo capacidad de consumo, ¿cierto? Han habido años críticos en la historia, digamos, más reciente. El 2008, que ya lo comentábamos, que hubo una crisis mundial, pues el gobierno decidió subirle al salario mínimo más o menos o exactamente lo que se perdió en capacidad de consumo. Y lo mismo en el año 2015, ¿cierto? Con lo que ya habíamos comentado del alza del petróleo, de la caída de los precios del petróleo. Perdón. Otra forma de verlo, pues acá en barras, las gráficas anteriores muestran cómo efectivamente una parte significativa del incremento del salario mínimo simplemente está reponiendo la capacidad de adquisición que tienen los asalariados, o sea, la capacidad de consumo, que se vio afectada de manera negativa pues por la inflación, ¿cierto? La serie en pesos corrientes muestra la evolución en pesos del respectivo año sin determinar la capacidad de compra real o efectiva de dichas sumas de dinero. Por lo tanto, si quiero comenzar a entender cómo se comporta el interés real, como su nombre lo indica, los intereses reales reflejan el costo o el rendimiento de una operación financiera cuando los flujos de caja asociados sean expresados en pesos constantes de un periodo específico. Los pesos constantes son simplemente los mismos pesos corrientes, pero expresados en términos de capacidad de compra real en cada periodo, dada la respectiva inflación del periodo. Por lo tanto, corresponde a la serie de valores en los cuales se ha hecho un ajuste para expresar la capacidad adquisitiva de los pesos en términos de un periodo específico. A esto lo conocemos como
pesos constantes de un año base, que ya hicimos varios ejercicios, ¿no? El salario mínimo en el año base del 84, ¿a cuánto equivalía hoy? Después del año 99, ¿cuánto equivalía hoy? Y en pesos constantes de hoy, ¿cuánto equivalía el salario mínimo en los demás años predecesores, ¿cierto? Podemos, por ejemplo, expresar la serie de pesos reales de la evolución del salario mínimo en pesos constantes de un periodo base cualquiera, 2000, 2010, 2005. En otras palabras, nos preguntamos por la capacidad de compra real del salario mínimo y su evolución, dada la respectiva inflación. Y ese interés, que es el cambio del valor del dinero en el tiempo, que se obtiene cuando se trabaja con la serie de pesos constantes, se conoce como interés real, porque el mismo ha sido ajustado por la capacidad de compra real que tiene el dinero dada la inflación. Acá vemos un ejemplo del año 2005. Ya hicimos varios ahí en la hoja de cálculo. Acá tenemos la hoja de cálculo que ustedes ya hicieron, ¿cierto? Con algunos ejemplos. Si tienen dudas, vuelvan y háganla. Y finalmente tenemos las ecuaciones que ya también las revisamos, ¿cierto? Para mañana, si no hay más dudas, vamos a hablar de capitalización discreta y de capitalización continua, y vamos a hacer unos ejercicios de todo lo que hemos visto ya de interés, cómo lo podemos aplicar, en qué me ayuda a analizar diferentes situaciones reales. ¿De acuerdo? ¿Qué dudas tienen? Profesor, en el Excel, ¿qué interés se usó para hallar el valor del salario mínimo en el 84 en términos de pesos del 2020? Ya lo volvemos a mirar. A ver, voy a pasarme para el Excel. ¿Me preguntas por este valor, 13.929, el que tengo señalado? ¿Y ahí qué interés se usó? El del IPC entre el año 2084 y 85. Este que estás viendo señalado en rojo. ¿Y no debería usarse el de la variación real o algo así? ¿Este estás comentando? Sí, señor. Pues al final, no, porque estoy buscando los pesos constantes de un respectivo periodo, es decir, la variación que ha tenido en función de la inflación. Bueno, sí, señor. Profe, es que yo no entendí teóricamente, o sea, qué es lo que estamos haciendo con los pesos constantes. O sea, entiendo la fórmula y cómo se comporta, pero eso qué es lo que me está representando exactamente. ¿En cuánto debió haber fluctuado realmente el precio de algo de un periodo a otro, teniendo como base un periodo específico? Voy a intentar entonces volver a aclarar. ¿Se acuerdan cuando al principio de la clase les pregunté por el valor de la Coca-Cola en el 2002? Sí, profe. Señor, Ustedes me decían que en el 2002 una Coca-Cola valía ¿cuánto? 600 o 700 pesos, ¿cierto? Voy a colocarla por acá. Entonces, si hago otra columna que voy a decir valor Coca-Cola en pesos constantes del 2002. Perdón, 2002. O sea, profe, esto básicamente funciona para determinar
realmente, por así decirlo, en el caso de la Coca-Cola, darle respuesta a la pregunta, ¿se volvió más cara o más barata? O sea, como para hacer esa comparación realmente. Me sirve para eso, claro. Si yo quisiera analizar en pesos reales cuánto debería costar esa Coca-Cola hoy, lo que debería haber hecho es ajustar el valor de esta Coca-Cola por las variaciones del IPC de un año al otro, ¿cierto? Es decir, esto que hicimos acá, ¿cierto? Lo paso para acá. Y en ese caso, la Coca-Cola hoy debería valer 1.560 pesos. Exactamente 1.560 pesos si valía 700 pesos en el 2002. Fíjense que el valor de hoy pues está muy cercano al que debería ser el valor real. Digamos, la Coca-Cola no ha tenido unas variaciones, unos incrementos en el precio más allá del reflejo propio de la inflación, ¿sí? Pero me ayuda a hacer el análisis que decía su compañero, es ver si algún producto ha tenido un incremento mayor o menor, ¿sí? O sea que podríamos decir que básicamente el precio de hace 10 años es el mismo hoy en día. O sea, en Para el términos, caso del Coca-Cola, sí, eso que estás diciendo es correcto. o sea, pocas palabras, o sea, es entender realmente el precio tomando en cuenta o sea, la capacidad de adquisición. La capacidad, sí, de acuerdo. Eso que estás diciendo es correcto. O en otras palabras, lo que me ayuda a ver o actualizar los precios de un año base al año de análisis. Profe, una Profe, pregunta. ¿Esa fórmula también funciona como para, o sea, el dinero, digamos, en lo que dices como que esos 700 pesos hoy en día equivalen a 1.560 o no? Sí, por supuesto. En pesos reales de hoy equivalen a 1.560. Para el caso Colombia, donde la inflación ha sido esta, ¿no? Profe, Y entonces estamos digamos, hablando en unidades monetarias, perdón, te interrumpo un segundo. Estamos hablando en unidades monetarias de Colombia, es decir, en pesos colombianos, ¿sí? ¿Qué me querías profe, preguntar? mi pregunta era, digamos, para el tema de las pensiones, por lo menos las personas que cotizan, no sé, hace 15 años y cotizan en un base de salario mínimo, ¿se hace ese mismo cálculo como para actualizar el dinero a pesos de hoy en día? ¿O es similar o algo así? Debe ser similar, claro. profe, ¿hay alguna forma de hacerlo, digamos, directamente del 2002 al 2020 o tengo que hacer siempre esa regresión? Si todos los años hubiera la misma tasa de interés, entonces me voy a meter acá con el Excel. Entonces, supongamos que si es del año 2002 a la fecha, la fluctuación del interés hubiera sido siempre del 6,99%, esto que acabo de hacer acá. Fíjate que una Coca-Cola hoy equivaldría a 2.362 pesos, en pesos constantes del año 2002. ¿Sí? ¿Cómo lo haría con una fórmula? Pues sería esta misma que tengo acá, pero elevada a la n, ¿cierto? Elevada a la n, donde n pues es la diferencia en años del 2020 al 2012, es decir, 18, ¿cierto? Si lo hago, diría, valor futuro es igual al valor presente, que es el año base, por 1 más el interés, que en este caso pues da igual cuál coloque de los años, porque estoy diciendo que todos es lo mismo, pero lo voy a colocar acá, 6,99
o también el del año base, 6,99, elevado al número de años de análisis, que sería en este caso 2020 menos 2002. Me da el mismo valor, ¿cierto? Así lo expreso, si lo expreso de la misma forma, pues me está dando el mismo valor, ¿no? ¿Qué pasa acá? Pues que el interés no está fluctuando. El IPC siempre lo estoy asumiendo igual. Entonces, cuando hago un modelo financiero en donde yo quiera hacer análisis en pesos reales, pues tendría que suponer una inflación, una fluctuación de la inflación. Y no voy a suponerla del año 2020 al 21, creo que va a variar el 3,5, del 21 al 22, el 3,2, del 22 al 23, del 3,1. No, yo hago un valor constante y entonces podría hacer esto que acabamos de hacer acá. Pero también es la razón fundamental por la que en modelos económicos no se utilizan pesos reales, sino se utilizan pesos corrientes. ¿Sí? O se utilizan siempre pesos constantes de un año base. Es decir, quito el factor inflación de la ecuación. No lo tengo en cuenta porque es otra variable, otro supuesto que con toda seguridad voy a fallar. No le voy a pegar justamente al valor real de inflación de un año al otro. Entonces lo que hago es modelar todo en pesos constantes del año base, que el año base va a ser pues obviamente el año en el que voy a hacer el modelo. Y después ese modelo me puede servir cuando ya esté ejecutando mi negocio como una hoja de ruta que yo puedo ir actualizando en pesos reales, es decir, irlo actualizando con el IPC que realmente va ocurriendo año a año, para verificar si lo que planeé efectivamente se está cumpliendo y si va mi negocio por el camino que yo había proyectado o no, o si tengo que hacer algunos ajustes. Que es en últimas la idea de esos modelos financieros. ¿Sí? Si hablamos en términos de proyectos, cuando yo hago un presupuesto, como su nombre lo dice, presupuesto, pues hay una serie de variables que son supuestas y que yo tengo que ir ajustando en la medida que se va desarrollando el proyecto. Por eso nunca, o casi nunca, no, nunca. Bueno, los presupuestos casi nunca son exactamente lo que se planeó inicialmente. Pero una buena gestión de un proyecto sí me puede llevar a tener que el valor final del proyecto sea el mismo que se proyectó inicialmente. ¿Cómo? Pues haciendo los seguimientos y los controles que tenga que hacer en el ciclo de vida del proyecto. Y para eso es que me sirven mis modelos económicos, pues para ir revisando qué fue lo que se modeló, si en la realidad está ocurriendo lo mismo, y si no está ocurriendo lo mismo, pues ir aplicando mis planes y mis estrategias para llevar el proyecto nuevamente a la senda del presupuesto. ¿Sí? O sea, muchas veces, por decir algo, voy a hacer un edificio, el valor presupuestado del edificio vale, qué sé yo, 5.000 millones de pesos hacerlo. Cuando comienzo a ejecutar el negocio, veo que el acero cambió de precio, el concreto cambió de precio, entonces tendré que revisar si hay forma de optimizar el diseño para volver al precio inicial, o si tengo que bajarle buscar un proveedor que me dé otros acabados de la línea blanca que sean más económicos, y así para al final, cuando termine mi proyecto, efectivamente haya gastado 5.000 millones de pesos. ¿Sí? Pero el camino entre lo que planeo
y lo que finalmente se ejecuta siempre, siempre va a tener controles y ajustes. Y una buena gestión de proyectos implica eso, controles y ajustes. Y para yo poder hacer esos controles y ajustes de manera óptima, pues tengo que tener herramientas como las que están aprendiendo ustedes acá. Conocer cuál es el valor del dinero en el tiempo, conocer qué es un modelo financiero y entender que esos modelos financieros pues se aplican de muchas maneras en nuestra profesión. Una de ellas en los presupuestos y en el control y el análisis de esos presupuestos en obra. ¿Sí? ¿Sí lo ven? O, bueno, no lo ven, pero ¿sí me van entendiendo para dónde va esto? Sí, señor. Sí, profe. Sí, profe. Ok. Mañana continuamos. Por favor, intenten decantar un poco. Estos son del concepto de interés. Este es el que suele ser un poco más complicado de entender porque es complejo el hecho de entender que hay unos precios correspondientes a un año base, de que los pueda actualizar, etcétera. Pero es de las cosas que ustedes le van a encontrar mayor utilidad tan pronto salgan al mercado, digamos, tan pronto sean ingenieros. Probablemente sus primeros trabajos van a ser revisar presupuestos, actualizar presupuestos, y ahí se van a acordar de esta tablita. ¿Sí? Si no hay más dudas, pues entonces nos vemos mañana. Voy a intentar cargarles de una vez la presentación, el video, perdón, de la clase, para que ustedes puedan volverlo a revisar o el apartado que quieran volver a revisar. ¿De acuerdo? Muchas gracias, profe. Gracias. Gracias, profe. Mucho gusto. Que estén muy bien. Gracias. Nos vemos mañana. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Profe, Hasta luego. hasta Buen luego. día.